que tengo de fe en este momento? Vamos a mirar un poquito. Vamos a mirar aquí en Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Lo tienen? Mateo 14, versículo 22. Es un pasaje bastante conocido de la Escritura, la cual nos indica y nos enseña. Bueno, vamos a ir mirando acá lo que nos va a enseñar el Señor en este día. Vamos a leer esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo. Mateo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre ¿qué? ¿Cómo así que Jesús vino? Ya iba a amanecer, ya estaba clareando el día. ¿Que Jesús vino por dónde? Andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a dónde? A Jesús. ¿Usted alguna vez ha preguntado qué se siente caminar encima del agua? ¿Nunca se ha preguntado eso? Pues pregúnteselo. ¿Qué se sentirá andar sobre el agua? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vieron y le adoraban diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, este pasaje de la Escritura nos ha servido mucho para criticar a alguien, para rajar de alguien. ¿De Pedro? ¿Por qué se hundió Pedro? Falta de fe, por haber quitado los ojos del Señor Jesús. Se pueden tejer varias historias ahí, ¿no? Pero Pedro andando con Jesús. Pero ahí está hablando de la fe. Entonces, pues, de fe. Pero también caminó. Caminó, pero caminó. Sí. Sí alcanzó a hacer fe. En muchas iglesias ustedes van a escuchar que decían: no, pues que a Pedro le faltó la fe. Pedro no tuvo fe. Bueno, Pedro sí tuvo fe porque tuvo, caminó. pero Lo que no fue suficiente. dejó entrar la duda, y la duda fue la que hizo que se consumiera. Porque aquí el Señor Jesús le decía: ¿por qué dudaste? No le está, en ningún momento le dijo: oiga, usted se hundió porque no tenía fe. Le dijo sí, que tenía ¿qué? Poca fe. Sí, O sea que la fe de Pedro sí tenía, pero era poquita. Había poca fe en ese momento. Pero me maravilla mucho, es como, vamos a ponerlo en palabras colombianas, la berraquera de Pedro. Lo hizo. De todos los 12 discípulos, ¿cuántos dijeron lo mismo? Los otros estaban allá: ¡ay, ay, un fantasma! Asustados. Porque sí, dice la Escritura que estaban asustados y que daban voces de ¿qué? De miedo. Daban voces de miedo. ¡Ay, un fantasma! Pero Pedro, ¿qué dijo? Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando por las aguas. Además fue específico: manda que yo vaya a caminar, porque le hubiera podido decir: espere, Señor, remo hasta allá y a ver si es usted. Pero no, él dijo: no, manda que yo vaya hasta allá por las aguas. Y pues venga. Entonces se bajó. Usted imagínese bajando de ese barco y comenzar a caminar. Que el Señor le diga: sí,
Acérquese, venga. En las profundidades del mar. ¿Usted lo hace? El Señor está allá, usted lo ve allá, parado en el agua, y le dice, Nicole, venga, Liliana, Como caminando en el hielo. ¿sí? Que venga y le diga, bueno, Jesús, hágale, venga a ver. ¿Sí lo hace? Porque si su respuesta es no, hay algo para trabajar. Si su respuesta es sí, entonces ya usted va a empezar a tener la medida de la fe que tenía Pedro en ese momento. ¿Qué era? Poca. Que era poca. Eso se puede dar para nosotros en esta semana. Se puede dar para nosotros. En La esta aplicación semana, está si ahí. vamos a Bonanza porque la fe nosotros nos quedó empañada. Ahí está esa es la enseñanza para nosotros. ¿Sí? Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Uno podría decir, bueno, pero en este día podemos poner de ejemplo a Pedro para nuestras vidas. Y uno podría decir, bueno, sí, la Escritura dice que nosotros debemos llegar a la estatura y plenitud del hombre Jesús, pero es que Jesús nunca la embarró. Jesús nunca pecó. Jesús nunca hizo nada indebido. No se le cuenta ningún solo pecado. Ah, pero en cambio Pedro sí, ese Pedro es más raza con nosotros. Ese sí metió la pata, ese man sí. Pero cuando uno mira detenidamente las Escrituras, uno se da cuenta de que Pedro, vamos a mirarlo por la Escritura, en diferentes partes y en palabras colombianas, Pedro fue un berraquito. Que tenemos que aprender de él, así como dice mi hermano Javier, para poderlo aplicar a nuestra vida de hoy en día, ¿sí? Entonces les dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántos de ustedes han ido al mar? ¿Cuántos lo conocen? ¿Sí conocen el mar? ¿Ustedes han visto cuando el mar está picado, que llaman allá? Sí, señor. Que le dicen a uno, eche, no te acerques allá porque el mar está picado. ¿Qué quiere decir eso? Que uno llega y se asoma a esa orilla y ve como todo ese arrume de agua se le acerca a uno y uno siente como ese vacío por acá adentro, que uno ve que toda esa agua se le viene a uno. Eso fue lo que vio Pedro. Y nos habla de la humanidad de Pedro. Claro, él vio todo ese arrume de agua y la Escritura aquí está diciendo, tuvo, no que le faltara la fe, tuvo miedo. Y a veces nosotros también, hasta en los negocios somos así. Me están ofreciendo un negocio, pero es que el riesgo, si pierdo... Sí, mi hermano acá que son fabricantes que lleguen y les digan, no, hermano, envíenos un pedido, lo vendemos y después le mandamos la platica. Usted no va a decir, ah, no, si este man yo no lo conozco, no sé quién es, pero mandémosle. O si se lo mandamos, no, Jesús. La semana pasada lo robaron un man así, precisamente lo robaron. Man que nos hace una chaqueta, nosotros le quedaron mal a él porque el man que le hacía las chaquetas le pidieron un poco, como el pedido valía como 10 millones de pesos. Pero entonces lo que falta constatar es que en los bancos sí se prestan para eso porque el man fue, pidió el saldo y el saldo aparecía. Y cuando fue por la tarde al llegar ya la plata no estaba. Exacto. Y aparecía en efectivo el saldo. Y cuando él fue, entonces no alcanzó a mandar sino la mitad del vehículo, no le roban todo, le dan. Pero siempre perdió como 5 millones de dólares. Pero es que ellos consideran el cheque. No es cheque, no, porque cuando está, ahí aparecía el efectivo, porque no, el cheque dice está en cambio. En cambio, cuando es efectivo aparece el billete. Y cuando van a retirar ya las manos habían retirado de la plata. Entonces, dicen, no sé, hay que averiguar eso, si es así, uno mismo lo va a constatar. Si es verdad que en un banco usted puede ir y extractarse de la consignación. Y ellos lo que hicieron fue que el bandido fue y se extractó de la consignación. Que dijo, yo le consigno, pero me equivoqué de cuenta y la consigné más veces que ellos hicieron fue así. Esa es la importancia de también nosotros, ya para la parte del comercio, tener Entonces, yo en creo que cuenta, lo hicieron ellos así. Por eso lo pueden. tener en cuenta el Espíritu Santo para que nos ayude a guiar en esa clase de negocios, porque no nos podemos meter en cualquier cosa, ¿sí?
Exacto, entonces aquí dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sí? Si nosotros en nuestra congregación tenemos miedo, uy, sí, saquemos un local más grande, una casa más grande, pero vale tanto. ¿Qué es lo primero que uno siente? ¿Cómo se va a pagar? El temor a la deuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? La duda. ¿Sí? ¿Y eso qué habla de nosotros? Que nuestra fe, ¿dónde está? ¿Dónde está la fe de nosotros? Primero, la fe no está puesta en el Señor porque dice, ¿cómo la vamos a pagar? Estamos perdiendo la fe en nosotros mismos. ¿Sí? En estos últimos meses que hemos venido hablando de cómo estas personas del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, y las iglesias, algunas iglesias de hoy en día, que hacen las siembras, que hacen las campañas, que hacen se lucran. Pero nosotros no hemos estado haciendo un evangelio para lucrarnos. Estamos haciendo un evangelio para llevar almas al reino de los cielos. Pero ese mismo pensamiento ha hecho que muchos de nuestros hermanos pasen necesidades. Porque sí es cierto que no estamos buscando el dinero, pero tampoco estamos buscando ni la ruina ni la pobreza. Son un evangelio equilibrado. Debemos llegar a esa estatura de un evangelio equilibrado, ¿sí? Entonces estábamos leyendo también, Dios da semilla ¿a quién? Y pan al que qué, ¿sí? Pues hay que empezar a experimentar eso, a vivir la palabra, a ver si es lo que está ahí escrito, porque sabemos que lo que está en la palabra es verdad. Ahora vivámoslo. Hace algún tiempo le estaba enseñando el evangelio a una amiga del barrio. Y pues ella le puso a su hijo a leer Mateo 5, 6 y 7. Todos los días le ponía a leer Mateo 5, 6 y 7 al hijo, que era tal vez más pequeño que Luisita. Pero le ponía a leer Mateo 5, 6 y 7. Un día el niño llegó a la cocina y le dijo, mamá, ya leí Mateo 5, 6 y 7, como para que lo dejara en paz. Mamá, ya leí Mateo 5, 6 y 7. Ah, sí, ya acabó, ahora vívalo. Porque una cosa es lo que nosotros leemos, pero otra muy diferente es vivir el evangelio. Nosotros sabemos que el Señor va a venir por su iglesia tarde o temprano. Él va a venir por su iglesia, ¿lo sabemos o no? Y es una parte que la vamos a vivir. Pero si el Señor en una parte dice que da semilla al que siembra, ¿cuántas veces usted ha pedido esa semilla? Y si ha tenido esa semilla, ¿usted la ha sembrado? Porque el Evangelio ya nosotros lo hemos estudiado muchas veces y hemos visto que tiene resultados, que se cumple, que está a cabalidad, que sí, que ahí está, que necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, que necesitamos conocer a qué vino Jesús, qué hizo, las preguntas sobre la fe. ¿Cómo son las 5 preguntas de la fe? ¿Quién es Jesús? No, las 5 preguntas de la fe. ¿A qué vino Jesús? No, de la fe. Son 5. Lo otro que uno no ha visto, que no se ha visto. Lo otro que no se ha visto, Dios me ha dado un sueño, un día me dio un sueño de bonanza y no se ha visto esa parte. Que el Evangelio se habla de nacer de nuevo y no todos se han nacido de nuevo. Y Dios me mostró una vez, porque esa parte es la que hemos fallado también nosotros, ya fallado en esa parte. No todos hemos nacido de nuevo. Así pensar que llevamos 10 años. Y uno chicanea, no, es que ya soy hijo de Dios, mentiras. Uno me entiende y también entiende a Dios. Porque uno se da cuenta de eso. Y Dios me mostraba que solamente se salvaba el pastor y el pastor Mauricio. En ese entonces Dios mostraba que de todas esas personas, solamente ellos eran hijos de Dios nada más. Y que ellos se salvaban y el resto quedamos nosotros ¿qué? Porque no se ha entendido, no sé todos nosotros, dónde hemos tenido esa falla. Porque el Evangelio se ha explicado muy bien, muy hermoso, muy bonito, pero a ese lugar porque mucha gente se ha devuelto el mundo. Entonces ahí nos faltan los 5 pasos de la Dios fe. habla también de esa parte, dice que los hijos de Él no pecan ni practican el pecado. Y hay gente que ha oído el Evangelio, se ha devuelto el mundo a buscar el pecado. En una circunstancia, en otra circunstancia la gente se ha devuelto, entonces no ha sido convencido y no ha sucedido el milagro en esa persona, o en esa persona ha sucedido el milagro.
Sí, Entonces, sí, en eso, digo que en una parte de predicar el Evangelio, Dios debería de revelarnos a nosotros en esa parte cómo hacemos y que Él nos instruya y que Él nos revele cómo hacer para toda la humanidad para que verdaderamente todos verdaderamente seamos engendrados directamente por Dios. Y de hecho O sea, eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros durante este año. y Porque la oración es que el 100% de la congregación sean salvos. en esa parte, o sea, yo me he puesto, yo hace rato a veces cuando voy, por lo menos ayer que me fui a hacer un viaje a Sogamoso, me fui meditando en esa parte. O sea, yo me iba meditando, o sea, en todas las circunstancias y lo que sucede. Y suceden cosas, entonces uno dice, entonces uno me ponía a meditar era en esa parte, o sea, meditar en eso. Decía porque de hecho nosotros, si somos los hijos de Dios, es para que vivamos bien, para que estemos todos bien, para que estemos íntegros delante de Dios, para que a ninguno nada nos falte. Ya yo me podía meditar en toda esa parte, para que cuando uno haga las cosas, directamente Dios nos las revele a nosotros y podemos hacer las cosas bien, sin necesidad de equivocarnos. Es que ya nosotros no es para equivocarnos y estar haciendo cosas equivocadas. Exacto. Pero bueno, mientras mi hermano hablaba, yo creo que ustedes ya pensaron cuáles son los 5 pasos de la fe. Él les estaba dando tiempo para que ustedes pensaran. Los 5 pasos. Oír, ver, creer, 1, Leer, 2, ver, creer, recibir, ese es el último. creer, oír, creer, ver, recibir Oír, ver, y ver. creer, recibir, recibir, No, no, oír, oír, ver, creer, falta uno. Pedir. el número 4. Pedir. Pues sí, pero ¿cómo se llama? recibir. No, pero ese ¿cómo es se el llama? último. Ese es el último. Oír, ver, Oír, creer, creer. orar y recibir. Mi hermano Leo se los está diciendo. Pero ¿cómo se llama? Sí, de la oración, de la oración. ¿Será que? Orar, lo que hicieron. Pues yo dije orar. Oír, creer, ver, orar y recibir. Oír, creer, ver, Oye, me estaba faltando el orar. Exactamente. Entonces, si nosotros ya sabemos cuáles son los 5 pasos de la fe, lo sabemos. ¿Sí? Se hizo un culto, hicimos aquí la proyección, los pasos, todo bíblicamente. ¿Por qué? Pero ahora hay que esos mismos pasos vivirlos. Aplicarlos cada uno. Ya oímos que nos toca cambiar de local. ¿Creemos que nos toca cambiar de local? Sí, Amén. que nos vamos. Y nos vamos para un sitio. ¿Ya mejor. vieron ustedes el local? Sí. El nuevo local. Me sorprendía mucho que mi hermano Javier nos dijo, no, hay una casa de color verde, es tanto, está así. Al ir a mirar la casa, era una casa con la que tenía las especificaciones que a mi esposa también estaba pidiendo en la oración de ella, que fuera así, que un salón grande, que unas habitaciones, que unos salones, que una cosa para las recepciones, o sea, la casa cumplía todos los requisitos, ¿sí? Ahora, pues bueno, oremos por esa casa, solamente vale 1.100 millones de pesos. Y está en venta. Y está en venta esa casa. Tuve el sueño, ya Dios me mostró una casa y era en ese sitio. En un sueño, no sé si fue emocionalismo, que eso es lo que hay que pedir también a Dios, que no va a hacer nada que se Vea, emocione, note usted que ahí se están emocione uno en los la cara. 4 vea, primeros pasos de la fe, ahí están. Sí, Ahora, ¿qué falta? Orar y recibir. orar y recibir. O recibimos la casa o recibimos los 1.100 millones de pesos que nos faltan. Y uno puede decir, no, pero es que esa iglesia por ahí máximo los miembros que vienen, ¿de dónde van a sacar 1.100 millones de pesos? No sabemos. Lo que el Señor quiere de nosotros y demanda de nosotros es que nosotros dependamos totalmente de Él. ¿Sí? Para eso es que nosotros le decimos, Señor, tu palabra dice que da semilla al que siembra. Pues yo quiero tener una semilla, yo quiero sembrar, yo quiero aportar. ¿Qué es desafortunado hablar del dinero? Pero es por ello que si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento estaba estudiando en estos días el libro de Nehemías, y cuando Nehemías iba a ir a hacer su proyecto, a
a poner los muros otra vez a Jerusalén, a reconstruir otra vez, a unir el pueblo. El pueblo tenía una constante y era aportar. El pueblo aportaba trabajo, aportaba tiempo, aportaba sus diezmos, sus ofrendas. Todos aportaban para un bien común, que era al final de todo hacer que todo ese proyecto que tenía Nehemías en ese momento se pudiera cumplir. Y se hizo, porque toda la gente colaboró. No lo hizo Nehemías solo. Nehemías sí tenía la visión. Él recibió esa orden de Dios, por decirlo de alguna manera, pero él no lo hizo solo. Recibió apoyo aún de reyes. ¿Sí? Entonces ahora ya lo que nos falta a nosotros también para ponerle en contexto a nuestra vida es recibir. Hemos estado orando, hemos estado pidiendo, nosotros ya hemos visto, ya sabemos. Pero si nuestra fe es así como estaba Pedro en este momento, que era una fe que Poca. pues nos vamos a quedar con la mano así. Señor, no, tú dijiste, pero si nosotros dijimos así, de esa forma, pues lo estamos dudando. Y el que duda, dice la Biblia, que es semejante a una ola del mar, que es arrastrada de aquí para allá, de acá, pero que no tiene en sí un fundamento. Nosotros ya a estas alturas no podemos estar así, dudando, fluctuando, ¿será que sí? ¿Será que el Señor nos va a dar? Pues entonces tenemos esta semana para conseguir la casa. Bueno, continuando con Pedro, entonces dice, vamos a mirar aquí más adelantico en Juan 18, libro de Juan, capítulo 18. ¿Lo tienen? Juan 18. Bueno, vamos a leer desde el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cuál es la posición que tomó aquí Pedro cuando vio que iban a arrestar al Señor Jesús? Defenderlo A defenderlo. con la fuerza. Eso fue lo primero que él tuvo a mano, el recurso que él tenía a mano, eso fue lo que él primero hizo. Uy, se van a llevar al Señor Jesús. No, pues él sacó la macheta y se iba a dar machete con el que fuera porque no iba a permitir eso. Aunque el Señor le dice, no haga eso. Es necesario que las cosas sean así. Pero uno puede decir, uy, pero este Pedro era alzado. De una vez fue sacando machete para darse con el Luis. No, tremendo este Pedro. No, si nosotros lo miramos desde otro concepto, él lo que estaba era velando por su Señor. No iba a permitir que se lo llevaran así tan fácil. ¿Cuántos de los discípulos, dice la Escritura, que vinieron a pelear y a interceder por Jesús? ¿Cuántos? Solo Pedro. Solo él lo defendió. Fue el único que sacó la espada. Yo creo que sacó la cara por Jesús. ¿Sí? Porque aunque más adelante hay otros que, ahí en Marcos 14:50, ya lo miramos para ilustrar. Marcos 14:50. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Quién fue el único que hizo algo? Porque para nosotros durante muchos años hemos criticado a Pedro. Oiga, ese Pedro sí que es alzado. Oiga, ese Pedro le faltó fe. Oiga, ese Pedro sí que era atravesado. Lo negó. Y después Pedro como es de... Le faltó, ¿cómo fue a negarlo allá? Pero aún en ese caso, cuando Pedro lo negó, ¿cuántos más discípulos habían ahí?
11. Fue el único que entró. No había nadie más. No, era el único. Porque ahí las escrituras dicen, oiga, pero usted era Pedro, usted como que andaba con ellos. No, yo no, lo negó. Sí es cierto, lo negó. Pero él era el único que estaba ahí. Los otros, los demás, inclusive me llama mucho la atención que había uno, 1454, dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Entonces, aunque dice únicamente que Pedro era el que sí estaba ahí, los otros Se No sé. esfumaron. se fueron. Se desaparecieron. Inclusive hay un versículo que habla de un joven. A ver si ustedes recuerdan dónde está. No, No. un joven que también intentó seguir a Jesús Tenía plata. y cuando lo agarraron, él se desprendió toda su ropa y salió a correr en peloto, pero se fue. No dice el nombre. No, ahí no dice el nombre, pero sí dice que un joven que estaba ahí intentó también seguir a Jesús y lo agarraron, pero él se desprendió sus chillos y el peloto se fue. Pedro estaba arriesgando su vida. ¿sí? Es raro. Claro. En esa circunstancia, Él cualquier estaba creo que arriesgando muchos- porque más adelante también dice, hay una escritura donde dice que el hermano del man que le bajaron la oreja lo reconoció. Oiga, ¿usted no era el que estaba allá arriba con Jesús? A donde él llega a decir que sí. Lo pelan. Lo mandan pelado. Uno es fácil uno ponerse a criticar, a decir, oiga, pero este Pedro sí era faltón, oiga. Hace unos capítulos le estaban dando de comer a 5.000, después le dieron a 4.000, le llenaron la panza, anduvo con Jesús para arriba y para abajo, y vienen y medio lo asustan y ya negó a Jesús. Lo buscan era por la comida, ¿no? representaba la moda. Es fácil uno criticar a los otros. Pero qué difícil hubiera sido si usted hubiera sido el que está allá y le dicen, venga, usted no era de los que estaba allá con Jesús. Más adelante ya las cosas cambian porque ya Jesús, el mismo Pedro, cambió su mentalidad y ya no le importaba nada. Lo que en él hubo un cambio físico, mental, de todo. Y pasa lo mismo que hoy día los evangelistas que uno mira se van a predicar para donde están esos musulmanes, de donde están todas, son 10 países que no quieren saber nada del cristianismo. Analizando por internet son 10 países, pasa sucede igual. El que niega el que diga que es cristiano no le van bajando la cabeza. O sea, Y hay una escritura que sí es para nosotros. Dice que si confesares con tu boca Jesús es el Señor. que Jesús es el Señor, Será salvo. Corazón que Dios le levantó de los muertos. y ustedes sí recuerdan qué es confesar, ¿verdad? decirlo. Claro. ¿Qué es confesar? Declararlo. Jesús es mi Señor. Declararlo. ¿Sí recuerdan, Andrés, qué es confesar? Empezar, bueno, en ese tiempo era como declarar ante los que estaban como esperando pasar el cielo para matarlo, decir que él seguía en la Señor Jesús. Bueno, aproximado. Declarar públicamente. Pero si uno confesaba que Jesús era el Señor, porque en ese tiempo no podía haber otro Señor diferente al César. Si alguien decía que otra persona era un Señor, no es como hoy en día que usamos la palabra Señor para todo, para saludar, para todas las cosas. En ese entonces, si se usaba la palabra Señor para alguien, pues todo el mundo volteaba a mirar a ver quién era ese Señor. Y el castigo era muerte, tanto para el Señor como para el que lo decía. Y de hecho ahí para el Señor Jesús también la palabra de Señor Jesús es con respeto, porque dice que es en cuanto a la persona tiene el Espíritu Santo, sí le puede decir Señor. O sea, tremendo, ¿no? Eso es de peso, o sea, el Señor Jesús es de peso. Entonces, en ese momento, el que dijera Señor se arriesgaba a perder la cabeza. Entonces, el que confesare que Jesucristo es el Señor, ya tenía su pena de muerte asegurada. Hoy en día nosotros lo vemos más fácil. Hoy en día nosotros decimos, si confesamos, no, si yo confieso que el Señor Jesús es el Señor de mi vida. Porque pensamos que confesar es decir.
Pero como no me toca salir allí a la calle a decirlo y esperar a que me agarren a piedra por haber dicho eso, pues entonces nosotros vamos a la iglesia y de pronto alguien le dice, venga, repita esta oración conmigo y ya usted ya confesó que Jesús es el Señor, entonces por lo tanto desde ahora en adelante usted y su casa son salvos. Por eso le tocó ir para allá cuando tuvo el momento de la guerra al monte, decirlo ya públicamente. Y que con guerra también lo pelaban. Los guerrilleros no les gustaban que le hablaran nada del Señor Jesús y mucha gente lo mataron por hablar. Correcto. Hacer donde Pero en este momento usted piensa, le digan, Caribe, ¿usted es cristiana? Si usted me dice que sí, su cabecita me va a volar. Entonces, Caribe, ¿usted es cristiana? Y ahí es donde vamos a mirar quién sí y quién no. Porque dice que los cristianos del primer siglo, muchos de ellos los atendieron a puerta ancha. y fueron decapitados. No, lo que ha impactado es que casi todos los que siguieron al Señor Jesús, todos los apóstoles, todos esos varones de Dios, casi todos fueron decapitados, fueron muertos o así, muertos. No fue muerte, no fue muerte trágica, ¿no? El Coliseo Romano era la comida de Tremendo, ¿no? los juegos de los A otros, por lo menos en el caso de los profetas, que ni siquiera había llegado Jesús, pero aún así, ellos se decidieron. Porque ahí en Hebreos también dice que algunos fueron aserrados, azotados, apedreados. Y no conocieron a Jesús, y aún así ellos rompieron la cabeza. O sea, tremendo también como la vida que le pasó al mártir de Esteban, ¿no? Ese es una vida, un man que también, que Dios lo usaba y Estando ya en la pena de muerte y viendo a los que estaban apedreando y aún así decir, Señor, perdónenos. No les tomes en cuenta este pecado. Pero ahorita uno, o sea, en el momento, no sé, que Dios lo guarde uno, ¿verdad? En el momento de nosotros, pero no por nosotros mismos, que lleguemos a estar en un momento de eso, que no, o sea, ahí donde toca medir la fe de Dios, a no armar nosotros valor de coger un garrote y pelear con nosotros, no, sino es, perdóname Dios mío, porque nosotros, alguien, o le rayan, a mí me pasó ayer, se le mató el carro y pasó un man en la moto y ¡pum! Le movió el espejo. Entonces bajé, pasó un man y me movió el espejo del carro. Y entonces llegué yo y frené y dije, ¿le pasó algo? Pero yo le decía que se le ha pasado algo a él, al joven que iba manejando la moto. Dijo, no, a mí no me pasó nada, fue que me encerró el otro man. Entonces por eso yo me le metí así. Dijo, bueno, dice, entonces algo mejor me acomoda el espejo. Y dije yo así, entonces el man, ese güey, dije, algo mejor y me la acomoda. Porque en otras manos es más fácil decir bajarse con la varilla en la mano y decir que con este mano. Pero no, y entonces yo lo vi así, eso no me dio vergüenza. No le sucedió nada. Y me bajé y no le pasó nada. Solamente el espejo llegó y lo corrió. Pero entonces que Dios nos enseñe en ese momento, cuando alguien, ¿verdad? Si somos verdad